impacto sobre se han descrito casos, como les decía, en tiroides, que es la actualización que nos va a hacer la doctora Ana Orlandi. Ana es la jefa de la sección de tiroides del Hospital Álvarez de Buenos Aires, fue expresidente de SAEM y es editora asociada de la Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Y además, yo que la conozco mucho, Ana es una eximia bailarina de tango, una pintora sensacional y es cantante que nos anima las reuniones de FACEN junto con con la Pepa. Bueno, Anita, la verdad que un gusto tenerte, te agradezco muchísimo. Tengo más antecedentes en el arte que en la medicina, parece, Lucho. Bueno, además está decirle... Las preguntas las vamos a hacer por el chat para no interrumpir la charla y después al final la doctora va a contestar. Bueno, Anita. Bueno, de más está decirles que les agradezco muchísimo la invitación a través de Lucho, que nos conocemos de tantos años, hemos sido compañeros del hospital. Para mí es un gusto estar esta noche compartiendo con ustedes. Les agradezco mucho la tolerancia de haberme podido cambiar la fecha de la clase anterior a este martes. Bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir, a ver cómo es la cosa. ¿Están viendo la pantalla? ¿Lucho se ve? No, no. Vero Ledesma, ¿dónde anda Vero Ledesma? Que es la... Sí, tienen que compartir la pantalla porque no aparece nada, digamos. A mí no aparece ningún mensaje. Estoy poniendo compartir pantalla. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? ¿No? No. Vero Ledesma, ¿dónde anda? Yo estoy conectada, pero tiene que aparecer el cartel que ponga compartir pantalla. Bien. Estoy poniendo compartir pantalla, pero no sé por qué no aparece. A ver, vamos de vuelta. Voy de nuevo. ¿Tampoco? No, ¿no? Qué raro. Voy de vuelta al Zoom. Estoy poniendo compartir pantalla. Ustedes me dicen si aparece. Algo debo estar haciendo mal, chicos. Yo la verdad que el Zoom no lo manejo, así que no te puedo dar ninguna... Ahí está. Ahí. Perfecto. ¿Ahí apareció? Sí. Ok. Ahí estamos. De 10. Ok, bueno, listo. Bueno, yo me voy a minimizar acá. Bueno, entonces, como bien dijo Lucho, hablar de esta enfermedad nos lleva como introducción a recordar ese fatídico 11 de marzo del año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la enfermedad COVID-19, producida por un nuevo coronavirus de la ARN, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que se dio en llamar SARS-CoV-2. Este virus tiene un mecanismo de acción similar y una homología estructural con el SARS-CoV, responsable del brote de SARS del año 2003. Afecta principalmente, como bien dijo Lucho, al tracto respiratorio superior y al pulmón, con formas moderadas a severas, provocando un síndrome respiratorio agudo, severo, y una respuesta inmune exacerbada, lo que se conoce comúnmente como una tormenta de citoquinas,
pero es además una enfermedad que tiene una presentación de tipo multisistémica con varios órganos que pueden estar afectados. Al momento de las publicaciones en el año 2020 y 2021 se decía que se contaba con un registro de más de 230 millones de casos acumulados y 4,9 millones de personas fallecidas por COVID a nivel mundial. Pero extraje los datos a abril del año 2022 y estas cifras ascienden a 498 millones de casos y a 6,18 millones de personas fallecidas. ¿Cuáles son los mecanismos que podrían estar involucrados en la afectación del sistema endocrino y obviamente de la tiroides? Se sabe que el SARS-CoV-2 utiliza dos proteínas para ingresar a la célula huésped, como son la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2, y la TMPRSS2, que es la serina proteasa transmembrana tipo 2. Estas dos proteínas utilizan además a la neuropilina 1 para poder ingresar a la célula huésped. Se ha visto que estas proteínas tienen expresión variable de sus genes en múltiples tejidos. Dentro de ellos se menciona, como se observa en la diapositiva, el pulmón, el colon, testículos, corazón, riñón, el tejido adiposo, la tiroides, otros tejidos endocrinos, y hay también una menor expresión en vasos sanguíneos, cerebro, médula ósea y en la sangre. Y esa expresión variable, mayor en algunos tejidos y menor en otras, sería lo que explicaría el espectro de manifestaciones clínicas y endocrinas del COVID-19. Se conoce o se hipotetiza en realidad de que el SARS-CoV-2 podría actuar sobre la tiroides con dos mecanismos. Un mecanismo indirecto a través de la acción de este virus sobre distintos tipos celulares que desencadenan hipoxia, sepsis y una tormenta de citoquinas, las cuales actuarían en forma indirecta sobre la tiroides, y también por un efecto directo del SARS-CoV-2 sobre la célula tiroidea, produciendo afectación del tejido conectivo, de los capilares, del coloide y de la célula folicular, y llevando de esta manera a la presentación de enfermedades tiroideas de distinto tipo relacionadas con esta enfermedad, con el SARS-CoV-2. Dentro de los distintos tejidos endocrinos se observan entonces distintos efectos de esta enfermedad. Y entonces podemos mencionar que en el eje hipotálamo-hipofisario se menciona un efecto directo de estas proteínas y se han observado casos de hipofisitis inmunomediada o de un hipopituitarismo funcional. Con respecto al páncreas, se ha visto que en la diabetes mellitus hay un mayor riesgo de infección y severidad, con casos de hiperglucemia más severos y un daño directo de las células beta. En cuanto al tejido adiposo, y recordemos lo ya conocido de la comorbilidad de la obesidad, pacientes con COVID que presentaban cuadros de COVID-19 mucho más graves, se ha observado mayor riesgo de infección, un estado proinflamatorio exacerbado y las comorbilidades asociadas que agravan aún más la enfermedad. En cuanto al hueso y a la paratiroides, no hay datos hasta el momento de un potencial efecto directo. En los testículos se ha observado la presencia de estas proteínas en las espermatogonias, en las células de Leydig y en las células de Sertoli. Con respecto a la adrenal, se ha observado un daño directo mediado por la enzima convertidora de angiotensina 2. Hay una reacción cruzada entre los anticuerpos contra el COVID-19 y la ACTH, y se ha observado además los casos de insuficiencia suprarrenal en los pacientes críticos. Y con respecto a lo que nos interesa, que es la tiroides, se ha descrito efectos virales directos mediados por la enzima convertidora de angiotensina. Se ha visto también que el COVID-19 puede desencadenar trastornos tiroideos autoinmunes y también el síndrome del enfermo eutiroideo. Entonces, el SARS-CoV-2 podría actuar sobre el eje hipotálamo-hipofisario y sobre la tiroides de una manera directa, por una infección directa o por una respuesta inflamatoria inmune, y se hipotetiza, en cuanto al efecto directo, que se han encontrado esta expresión de proteínas en tiroides, como ya lo mencioné. Esta proteína se une a una integrina
para modular la traducción de señales, y se menciona también que podría haber expresión de receptores olfatorios en tiroides relacionados de alguna manera con la anosmia de algunos pacientes que cursaron COVID. Existen algunos trabajos que han mostrado hallazgos histopatológicos en tiroides de pacientes con COVID. Por ejemplo, hay 2 estudios publicados que muestran infiltración linfocitaria, tiroidea, y hay otros trabajos que muestran disrupción de la célula epitelial folicular. Y con respecto a otros hallazgos, se han encontrado detecciones del genoma del SARS en las neuronas del eje hipotálamo-hipofisario, y la inmunohistoquímica de la adenohipófisis en autopsias de pacientes con SARS-CoV-2 mostraron una disminución marcada del número y de la inmunoreactividad de las células tirotropas hipofisarias. Con respecto a qué impacto tiene el COVID y cuáles son las manifestaciones de enfermedades tiroideas que puede provocar, se han descrito casos de tirotoxicosis, de hipotiroidismo y del síndrome del enfermo eutiroideo. Y vamos a ver ahora entonces algunas de esas formas de presentación. Una de las cosas que habrán ustedes padecido, y a todos nos pasó en los inicios de la pandemia, que se hablaba de que los pacientes con enfermedades autoinmunes tenían mayor riesgo de COVID mucho más severo, y esa era una pregunta recurrente de los pacientes. Entonces, este es un trabajo del año 2021, en el cual se preguntan si pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, por ejemplo tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves, tienen mayor riesgo de COVID-19. En este trabajo, los datos no mostraron un mayor riesgo de contraer la infección o de desarrollar formas más severas de la infección en pacientes con enfermedades autoinmunes. En este estudio observacional, tuvieron 10 pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes, algunas esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, 4 pacientes con tiroiditis de Hashimoto y una artritis psoriásica, y se compararon a estos pacientes con 14 controles sin enfermedad autoinmune. Lo que se observó es que no hubo diferencias en el curso de la infección, ni tampoco en la duración de la hospitalización, y entonces lo que permanece todavía sin aclarar es si los pacientes con enfermedades autoinmunes que no están estabilizados, que no están bien controlados, podrían sí, en ese caso, tener algún mayor riesgo de COVID-19. Vamos entonces a lo que es la tirotoxicosis, o lo que se menciona de cuadros de tirotoxicosis asociados a COVID. En términos generales, se ha visto que los pacientes con hipertiroidismo no son considerados de mayor riesgo de contraer COVID-19. Pero si pertenece a alguno de estos grupos específicos de pacientes con mayor riesgo, es decir, pacientes con una oftalmopatía de Graves en tratamiento con esteroides en dosis inmunosupresoras, o pacientes con drogas antitiroideas que desarrollen una neutropenia o agranulocitosis como un efecto adverso, pacientes bajo tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa o radioterapia considerados de alto riesgo por su efecto en el sistema inmune. Si bien es más conocido que los ITK producen hipotiroidismo, hay algunos ITK que producen tirotoxicosis, tanto clínica como subclínica. Y también en aquellos pacientes en los cuales su hipertiroidismo no está bien controlado, con el consiguiente aumento del riesgo de la hipertrofia ventricular izquierda o de la insuficiencia cardíaca congestiva, así como también el aumento en los marcadores de disfunción endotelial que pueden precipitar un estado de hipercoagulabilidad que caracteriza ya de por sí al COVID, aumentando las complicaciones cardiovasculares. Eso parecería indicar que quizás en esos pacientes se podría especular que esos pacientes podrían tener peores evoluciones en la enfermedad, tanto del hipertiroidismo como del COVID. Con respecto a la tiroiditis subaguda o de Kerben, sabemos que es una enfermedad tiroidea autolimitada causada por infecciones virales o por un proceso inflamatorio postviral. Y con respecto a las infecciones virales, podrían producir liberación de antígenos por la necrosis o la apoptosis que se produce en una tiroiditis subaguda, por la disrupción del tejido tiroideo, formación de antígenos alterados, mimetismo molecular, o una secreción de citoquinas proinflamatorias con inducción de una expresión aberrante del HLA.
Si recordamos cómo es la forma de presentación de la tiroiditis subaguda, tenemos que recordar que el síntoma más importante es el dolor en cuello, y desde el punto de vista funcional, el paciente presenta una primera fase de tirotoxicosis que se revierte en los primeros meses, dando paso a una fase de hipotiroidismo y en general la evolución a la recuperación de la función tiroidea. Esta es una tabla en la cual se mencionan 9 casos de pacientes con tiroiditis subaguda producidas en relación al COVID-19. Sobre estos 9 casos, solamente había un caso de varones, eran 8 mujeres. Con respecto a la enfermedad tiroidea previa al COVID, no había registro de enfermedad tiroidea, salvo en una paciente femenina que tenía antecedentes de nódulos tiroideos. Las manifestaciones del COVID habían sido muy leves en todos los pacientes, con excepción de la paciente que tenía el antecedente de nódulos que cursó una neumonía. El tiempo entre la aparición de la tiroiditis subaguda y el COVID fue variable. En ese sentido, el 65% de los pacientes tuvieron las manifestaciones de la tiroiditis subaguda entre 17 a 40 días posteriores al COVID, y hubo 3 casos en los cuales se desarrolló la tiroiditis subaguda durante la internación por COVID. En cuanto a las manifestaciones clínicas, característicamente el 90% de los pacientes presentaron dolor en cuello, un 60% presentó fiebre. Estaban las manifestaciones características del hipertiroidismo, de la tirotoxicosis, como las palpitaciones, la sudoración, el insomnio, etc. Y hubo un caso de una paciente que presentó fibrilación auricular, una paciente de 38 años sin antecedentes previos de enfermedad cardiovascular, y esto es la fibrilación auricular no es una manifestación típica de la tiroiditis subaguda, pero sí es una de las principales arritmias del COVID-19. Otra de los hallazgos en cuanto al perfil bioquímico eran todos casos de tirotoxicosis leve a moderada, con niveles de T4 libre y T3 libre aumentados 2 veces por encima del valor normal. Los anticuerpos fueron negativos, tanto el ATPO como el anticuerpo al receptor de TSH. Hubo solamente 2 pacientes que presentaron anticuerpos antitiroglobulina positivos, un paciente que requirió tratamiento con levotiroxina posterior con una PCR elevada. Y por otra parte, también se observaron, en cuanto a las características ecográficas, las características típicas de una tiroiditis subaguda. Cuando se realizó el centellograma, era el centellograma típico de una tiroiditis subaguda, y la función tiroidea se resolvió en todos los pacientes, con excepción de 2 casos en los cuales persistió un hipotiroidismo posterior. La mayoría de los pacientes requirieron tratamiento con prednisona para superar el cuadro de la tiroiditis subaguda. La conclusión de estos autores es que uno debe tener sospecha de una tiroiditis subaguda que puede ocurrir durante o después del COVID. El dolor en cuello, que si bien puede confundirse con la oinofagia de este cuadro, tiene que hacernos pensar también en la posibilidad de una tiroiditis subaguda por el COVID. La taquicardia persistente, luego de la mejoría clínica del COVID, también nos tiene que hacer pensar en una posibilidad de tiroiditis subaguda, y que en general el tratamiento con corticoides a bajas dosis podrían tener en estos casos un impacto positivo, tanto para el COVID como para la tiroiditis subaguda. Otra forma de presentación de la tirotoxicosis que se menciona asociada al COVID es la tirotoxicosis o tiroiditis indolora o silente, que es una forma parecida a la tiroiditis subaguda, obviamente sin dolor en cuello, y que fue reconocida en pacientes con COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos y en el contexto de la enfermedad no tiroidea. Se caracteriza por bajas concentraciones de TSH y T3 libre, con una T4 libre normal o elevada. Fue más frecuente en hombres y se caracterizó por la ausencia del dolor en cuello. En otro trabajo de Müller y colaboradores, este autor encontró que el 10% de los pacientes con COVID admitidos en unidad de terapia intensiva presentaban una tiroiditis subaguda atípica, en comparación con el 0,5% de pacientes no COVID internados en UTI.
Por lo tanto, sugieren una evaluación de rutina de la función tiroidea en pacientes ingresados en UTI por COVID-19 por esta elevada frecuencia de tiroides subaguda indolora. Este es otro estudio retrospectivo, el TIRCOP Study, que es un estudio en el cual se evaluó la función tiroidea y los valores de interleuquina 6 en 287 pacientes hospitalizados por COVID-19 en unidades de cuidados no intensivos. Y lo que se encontró es que el 20% de estos 287, es decir, 58 pacientes, presentaron cuadros de tirotoxicosis, 31 tirotoxicosis clínica y 27 tirotoxicosis subclínica. 10 pacientes tuvieron como manifestación una fibrilación auricular, el 32% de ellos, y del 16% manifestaciones tromboembólicas y accidentes cerebrovasculares isquémicos. En los casos en los cuales se pudieron medir los anticuerpos, en todos los casos, tanto en los TRAb como los ATPO y los ATG fueron negativos. Otra de las manifestaciones tiroideas fue el 5% de pacientes que desarrollaron cuadros de hipotiroidismo, la mayoría subclínicos y solamente clínicos en 2 casos, mientras que el 74% de estos pacientes tuvieron una función tiroidea normal durante su internación por COVID. Lo que se observó en cuanto a la tasa de riesgo de mortalidad, en cuanto a la tirotoxicosis y al hipotiroidismo, se observó en estos pacientes mayor mortalidad intrahospitalaria, mayor duración de la hospitalización y una relación inversa significativa entre los niveles de TSH e interleuquina 6. La conclusión de este trabajo es que se plantea la hipótesis de una tiroiditis destructiva con un cuadro de tirotoxicosis que en general fue leve, que mejoró en forma espontánea durante el seguimiento, con anticuerpos negativos en los pocos pacientes en los que pudo ser realizado. El mecanismo posible de esa tiroiditis podría ser una inflamación de la glándula o una acción directa del virus. Dado que la tirotoxicosis podría aumentar el riesgo cardiovascular, favoreciendo las complicaciones cardiovasculares y las arritmias, es necesario evaluar a estos pacientes con cuidado para poder estudiarlos y eventualmente tratarlos en forma rápida. Y en ese sentido, el glucocorticoide podría acelerar la resolución de estas tiroiditis. Este es otro trabajo en el cual en un centro único hospitalario se evaluó a los pacientes con neumonías leves por COVID-19 o neumonías severas. Y entonces se compararon esos pacientes con neumonía leve que no estaban en unidad de cuidados intensivos versus 125 pacientes que sí necesitaron internación en cuidados intensivos por estar cursando una neumonía severa. Lo que se vio en el grupo de pacientes con neumonía leve, un 9% de tirotoxicosis y un 2% de hipotiroidismo, mientras que en el grupo de neumonías severas esas proporciones aumentaban a un 12% de tirotoxicosis y a un 3.2% de hipotiroidismo. Tanto en un grupo como en el otro se observó la presencia del síndrome del enfermo eutiroide, un 8% en el primer grupo y un 18% en el segundo grupo, mucho más importante. Y por supuesto, en estos pacientes que desarrollaron el síndrome del enfermo eutiroide se observó un 24% de fallecidos. En los pacientes con un COVID severo, los niveles de T4 libre y T3 libre fueron significativamente menores, como era de esperar, que en los pacientes con COVID leve. Similares hallazgos en pacientes fallecidos en comparación con los recuperados, y por otra parte se observó que los niveles de T3 libre tuvieron una correlación negativa con la duración de la hospitalización y los niveles de PCR. La conclusión entonces es que el COVID-19 demostró afectar seriamente la función tiroidea, que una rápida evaluación del perfil tiroideo al ingreso hospitalario podría facilitar el diagnóstico y un adecuado tratamiento, y que la T3 libre resultó ser un factor de mal pronóstico. Otra de las manifestaciones de la asociación de COVID con enfermedades tiroideas es la enfermedad de Graves. Y en estos 2 trabajos se presentan cuatro mujeres con edades entre 45 y 61 años que comenzaron síntomas de hipertiroidismo un mes después de haber padecido el COVID. En la mayoría de los casos era luego de una neumonía por COVID.
pero la diferencia es que en algunos casos eran pacientes que habían tenido una remisión del Graves durante 30 años. Y en el caso de esta paciente en el cual no tenía antecedentes de enfermedad de Graves. Y sin embargo, desarrollaron un cuadro que se caracterizó en todos los casos por TSH suprimida, T4 libre elevada, en un caso con T3 libre elevada. En todos los casos los anticuerpos al receptor de TSH, ATPO y ATG eran positivos. Tanto el centellograma como la ecografía eran característicos de una enfermedad de Graves, y el tratamiento con drogas antitiroideas mostró una rápida mejoría. Entonces, los autores alertan sobre una secuencia temporal y las características que sugieren fuertemente que la enfermedad de Graves podría ser desencadenada por la infección por SARS-CoV-2, y que se recomienda obviamente el monitoreo de la función tiroidea, especialmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes de una enfermedad autoinmune. Con respecto al hipotiroidismo primario, se han reportado casos de hipotiroidismo primario relacionados con COVID. En este estudio TIRCOP se ha mencionado el 5% de incidencia de hipotiroidismo primario, con un 90% de predominio de hiposubclínico y un 10% de hipotiroidismo clínico, y también se observa que en estos pacientes hubo mayor mortalidad hospitalaria. Y con respecto a dos casos de hipotiroidismo primario que se desarrollaron como un hipotiroidismo primario a partir de pacientes que habían presentado cuadros de tiroiditis atípicas relacionadas con el SARS-CoV-2. Y llegamos entonces al síndrome del enfermo eutiroideo, y en ese sentido hay estudios que describen este síndrome en pacientes con COVID graves y críticos, cosa que es esperable. El 30% de pacientes hospitalizados por COVID presentó cuadros de NTI, ningún paciente recibió tratamiento de reemplazo hormonal, los niveles se normalizaron luego de la recuperación de la infección, y se observaron menores niveles de TSH y T3 que correlacionaron con la severidad de la enfermedad, siendo predictores de mal pronóstico, que es lo que uno está acostumbrado a ver en un síndrome de enfermo eutiroideo por cualquier otra enfermedad que comprometa seriamente al estado general del paciente. En ese sentido, me parece interesante mostrar un estudio del grupo del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, que fue presentado en el Congreso Internacional de Endocrinología el año pasado. Los autores estudiaron el perfil hormonal de 57 pacientes hospitalizados por COVID-19 y encontraron que el 73% de estos pacientes hospitalizados presentaba un síndrome de T3 baja, y el 42% presentaba el cuadro clásico de NTI con T3 baja, T4 libre normal o baja y TSH normal. Pasamos ahora ya a lo que tiene que ver con el manejo de los pacientes con nódulos tiroideos y con cáncer de tiroides. Esta es una guía de procedimientos que podrían adaptarse en la situación de emergencia de COVID en pacientes con nódulos tiroideos y con cáncer. Lo que se proponía en ese momento, este es un trabajo publicado en el año 2020, era prorrogar, en el caso de los nódulos tiroideos, prorrogar estudios centellográficos, ecográficos o estudios de punción, y la excepción a esa propuesta de prorrogar los estudios era si un paciente presentaba síntomas compresivos, en pacientes con antecedentes con clínica o pruebas de laboratorio que sugirieran una enfermedad agresiva, es decir, la sospecha de un anaplásico, de un medular o de un linfoma, y en los pacientes pediátricos con adenopatías cervicales. Recordemos que en los niños una de las manifestaciones primarias del carcinoma papilar son las adenopatías cervicales. En cuanto a aquellos pacientes que requerían tratamiento con yodo radioactivo por una enfermedad benigna, la propuesta en ese momento era prorrogar el tratamiento con yodo 131 todo lo que fuera posible. La excepción eran pacientes que tuvieran un cuadro de un hipertiroidismo y que desarrollaran un efecto adverso mayor a un antitiroideo y tuvieran que ser tratados con alguna otra metodología. En cuanto al cáncer de tiroides, lo que se proponía en ese momento, o se recomendaba, era posponer diagnósticos de un nódulo recientemente descubierto o en un paciente con tratamiento supresivo,
Y la excepción a esa postura eran aquellos pacientes con antecedentes con clínica o con pruebas de laboratorio que sugirieran una enfermedad agresiva, nuevamente anaplásico medular o linfoma, o inclusive también metástasis en tiroides de otros órganos, y en aquellos pacientes pediátricos con adenopatías no incidentales. También los autores en esta guía de procedimientos proponían posponer cualquier diagnóstico bioquímico o test serológicos, pero esto también encontraba que como excepción en aquellos pacientes que tuvieran alto riesgo de recurrencia del cáncer de tiroides o que hayan mostrado una respuesta estructural incompleta, bioquímica incompleta o una respuesta indeterminada. Y también proponían posponer cualquier tipo de estudios por imágenes de rastreo corporal o PET-CT o tomografía computada, y obviamente la excepción eran pacientes con síntomas compresivos, pacientes de alto riesgo de recurrencia o con respuestas incompletas del tratamiento de cáncer. En cuanto a la cirugía, también los autores en ese momento proponían posponer la cirugía aún en la confirmación de un carcinoma, y obviamente que la excepción era en aquellos pacientes que mostraban grandes bocios o un rápido crecimiento del nódulo o del carcinoma ya conocido, y en aquellos pacientes pediátricos con una alta tasa de progresión del bocio. En cuanto a posponer el tratamiento radiante, ya sea ablativo o tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer, la excepción a esa propuesta de posponer estos tratamientos era en aquellos pacientes que ya habían comenzado la preparación para una dosis de yodo, por ejemplo, la suspensión de la levotiroxina o terapias de rediferenciación, y en aquellos pacientes con un alto riesgo de una enfermedad conocida. Y por último, en aquellos pacientes que estaban con tratamiento supresivo, proponían continuar con el tratamiento supresivo a la dosis corriente. Y la excepción hubiera sido en aquellos pacientes que presentaban síntomas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo no preexistentes. Esto que aparece en el año 2020, luego fue modificándose y fue en la medida en que ya aprendimos a convivir con esta enfermedad y a la aparición de las vacunas, por suerte que modificaron la gravedad de la misma, estas propuestas de ir suspendiendo todo se fueron elastizando y al día de hoy prácticamente ya no tienen vigencia. Pero después aparece el tema de la vacuna para el COVID y qué es lo que pasa con la vacuna y las manifestaciones tiroideas. Y aparece un primer reporte de una tiroiditis subaguda posterior a una vacuna de COVID, por COVID con ARN mensajero, en este caso una mujer de 42 años que sin antecedentes previos recibe su primera dosis de vacuna Pfizer y a los 5 días comienza con un cuadro de palpitaciones, taquicardia sinusal y odinofagia. Se descartó que no fuera un COVID. El cuadro bioquímico era claramente de un hipertiroidismo, fíjense, con TSH suprimida, tanto T4 libre como T3 libre francamente aumentadas, con anticuerpos negativos, con marcadores de inflamación aumentados. Esta paciente fue tratada con prednisona y propranolol, logrando una rápida mejoría de los síntomas, y al mes, si bien persistía con una TSH suprimida, ya se habían normalizado los niveles de hormonas periféricas y los marcadores de inflamación. Existe ya documentado casos de tiroiditis subagudas asociados a otro tipo de vacunas. Y en general, desde el comienzo de la pandemia, las vacunas con ARN mensajero han sido las primeras en utilizarse y las más ampliamente difundidas. Aunque la tiroiditis subaguda no se ha informado como un efecto adverso común de la vacuna, se plantea que podría haber un reconocimiento cruzado entre la proteína del pico de SARS-CoV-2 de la vacuna y antígenos en la tiroides. Por lo tanto, uno debería estar alerta ante la posibilidad de este evento de tiroiditis subaguda luego de una vacunación por COVID con ARN mensajero. Este es otro caso, pero ya con una vacuna con virus inactivado en un varón, en el cual a las 2 semanas de la segunda dosis de la vacuna Coronavac, el paciente comienza con síntomas de hipertiroidismo, con dolor en la región anterior del cuello, con irradiación a la oreja izquierda, típico de una tiroiditis subaguda,
Esta es la ecografía tiroidea que se le hace con disminución de la ecogenicidad heterogénea y difusa, y el cuadro bioquímico de un paciente que venía con hormonas normales y luego de la aplicación de la vacuna desarrolla un cuadro de hipertiroidismo que se va autolimitando en el tiempo, con anticuerpos tanto TPO, ATG como TRAB negativos. Y este es un caso de Buenos Aires, una mujer de 60 años que presentaba como antecedentes extrasístoles supraventriculares en tratamiento con flecainida, una mujer ya en menopausia, no tenía antecedentes familiares de tiroidopatía, cursó un COVID leve el 2 de abril del año 2021, al mes el laboratorio post-COVID muestra un perfil tiroideo absolutamente normal, el 6 de mayo del año 2021. A los 2 meses la paciente recibe la vacuna Sinopharm, el 21 de julio, y a los 7 días comienza con un cuadro de nerviosismo, palpitaciones, diarreas, temblor y disminución de la fuerza muscular. Se encuentra con piel caliente, sudorosa, con una frecuencia de 98 por minuto, una tiroides aumentada de tamaño y de consistencia. El perfil bioquímico muestra una TSH suprimida. A los 20 días el perfil muestra completo una TSH suprimida con T4 libre elevada y T3 libre elevada, la cual persiste prácticamente 10 días después, e inclusive con un TRAB positivo. En ese momento, y por la clínica de la paciente y ante la aparición de los TRAB positivos, se comienza el tratamiento con metimazol, y prácticamente a los 45 días se observa normalización de las hormonas periféricas con una TSH que todavía seguía estando suprimida. La paciente evoluciona con mejoría sintomática, bajo metimazol 20 miligramos día y propranolol 40 miligramos cada 12 horas. Este es otro caso de una enfermedad de Graves, o de un cuadro de Graves desarrollado a partir de una vacunación con vacuna con ARN mensajero. Esta es una paciente que luego de la vacuna comienza con un cuadro de TSH suprimida con tanto T4 libre como T3 libre francamente aumentada, que requiere tratamiento con carbimazol, logrando la normalización de las hormonas periféricas. Este caso, sumado a estos otros casos, son los 5 casos que están publicados de enfermedad de Graves post vacunación con ARN mensajeros. Con respecto a los cuadros de tirotoxicosis siguiendo a la vacunación de SARS-CoV-2, hay una serie de casos y la discusión que muestran que si bien hay una baja prevalencia, los reportes de casos potenciales de trastornos tiroideos post-vacunación han ido aumentando en la frecuencia. Y en este caso se presentan 8 casos de tirotoxicosis post-vacuna, 2 casos de tiroiditis subaguda, 1 caso de tiroiditis atípica indolora o silente, 4 casos de enfermedad de Graves y 1 caso de asociación de Graves más tiroiditis subaguda. La forma de presentación clínica fue característica para cada uno de estos cuadros. Los TRAB fueron negativos, salvo cuando estaba presente la enfermedad de Graves. La ecografía de tiroides fue característica de cada una de estas entidades, y en todos los casos de tiroiditis, tanto subaguda como atípica, fue necesario el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, mientras que en el caso de la enfermedad de Graves fue necesaria el tratamiento con antitiroides, con metimazol. De estos 8 casos con tirotoxicosis post-vacuna, la mayoría fueron mujeres con una media de edad de 56 años. En 7 de 8 la función tiroidea previa era normal, y en ningún caso se reportó antecedente de infección de vías aéreas superiores. O sea que no había relación con otra virosis que pudieran explicar estos casos de tiroiditis subaguda o indolora silente. La mayoría de los casos han sido reportados con vacunas de ARN mensajero, pero también se han descrito casos de SARS-CoV-2 inactivado y también basados en vectores.
La mayoría, entonces, casos con Pfizer y Moderna. Se necesitan obviamente más estudios para aclarar cuál es el riesgo real de tiroiditis según los tipos de vacunas, y en general, luego de la vacunación, estos cuadros comienzan en general entre 10 a 14 días, aunque también hay algunos reportes que aparece el cuadro de enfermedad de Graves, sobre todo hasta 56 días posteriores a la vacunación. Los mecanismos propuestos serían un mecanismo inmunomediado, en el cual existe una hiperestimulación del sistema inmune con un mimetismo molecular. Se sabe que la mayoría de las vacunas utilizan proteína S como antígeno. Hay estudios recientes que muestran similitud entre las secuencias de péptidos de la peroxidasa tiroidea y las proteínas del SARS-CoV-2, y esto podría contribuir a un reconocimiento cruzado con una tiroiditis autoinmune. Y el otro mecanismo propuesto es lo que se llama ASIA, que es el síndrome autoinmune autoinflamatorio inducido por adyuvantes, y en ese sentido se menciona que la exposición a los adyuvantes de las vacunas usados como potenciadores de la inmunogenicidad podrían inducir reacciones inmunitarias y desencadenar enfermedades autoinmunes o inflamatorias, reconociendo además que en estos pacientes podría existir una predisposición genética o una respuesta inmune exacerbada por esta tormenta de citoquinas que provoca tanto la enfermedad como probablemente la vacuna. Este es un caso reportado, el primer caso reportado de una activación de una oftalmopatía de Graves en una paciente posteriormente a la vacuna Pfizer. Este es el primer reporte. Se trató de una mujer de 50 años con antecedentes de una enfermedad de Graves que no había cursado con oftalmopatía, diagnosticado en el año 2010, tratado con yodo y luego con un hipotiroidismo posterior tratado y compensado con levotiroxina, que a los 3 días, después de la segunda dosis de vacuna Pfizer, desarrolla síntomas oculares clarísimos de una oftalmopatía endocrina, como se pueden observar acá. El cuadro bioquímico eran hormonas periféricas y TSH absolutamente normales, los TRAb eran elevados y la tomografía de órbita mostró una oftalmopatía endocrina característica. Y el tratamiento, en este caso con teprotumumab, logró una mejoría muy ostensible del cuadro. Existen ahora 2 reportes más de oftalmopatía relacionada con vacunación. En general se considera que podría ser una estimulación del sistema inmune, es decir, este ASIA. No se puede asegurar que sea una causa-efecto, también se menciona, como hay pocos casos publicados, la relación podría ser una coincidencia entre la vacuna y la oftalmopatía, pero el autor sugiere que en pacientes que tienen antecedentes de tiroiditis autoinmune se podría realizar un examen oftalmológico previo a la vacunación y realizar un seguimiento post-vacuna. Este es un caso de tiroiditis subaguda desarrollada luego de una vacunación con Moderna. Fíjense que la paciente recibe su primera dosis de Moderna en junio del 21, a los 5 días desarrolla síntomas que fueron interpretados como un efecto de la vacunación, se le indicó reposo y antiinflamatorio. Como el cuadro seguía, la paciente fue diagnosticada con una tiroiditis subaguda y se indica prednisona 30 miligramos día con rápida mejoría de los síntomas. Luego recibe una segunda dosis de Moderna bajo el tratamiento con prednisona, y en ese sentido no vuelven a aparecer los síntomas. La paciente sigue recibiendo prednisona, pero ya al día 55, como no había presentado nuevos síntomas, se comienza el tapering de prednisona hasta la suspensión, manteniendo hasta el día 126, posteriores a la primera dosis de vacuna, una TSH moderadamente elevada, pero estando asintomática. La conclusión es que la tiroiditis subaguda puede confundirse con un efecto adverso de la vacunación, pero que en general esto se resuelve en pocos días cuando es un efecto adverso, y en cambio en la tiroiditis subaguda el cuadro suele ser mucho más prolongado e inclusive requerir un soporte con medicación antiinflamatoria o corticoidea. Y esta es una revisión de los 23 casos de tiroiditis subaguda postvacuna. Observen que se dan con cualquier tipo de vacunación, con vectores virales, virus inactivados, con ARN mensajero. En 3 casos no se incluía el tipo de vacuna.
y la aparición del cuadro de tiroiditis subaguda fue variable entre 5 días, 12 días, 2 días, era muy variable. Aparecieron estos cuadros tanto con la primera dosis como con la segunda dosis, la mayoría mujeres, la mediana de edad 40 años, y el comienzo de los síntomas con una mediana de 7 días post-vacunación y un rango que iba desde 5 a 21 días. Una buena parte de estos pacientes con tiroiditis subaguda requirieron tratamiento con corticoides. Entonces, como para terminar, esta publicación de la Sociedad Coreana de Endocrinología y su posición con respecto a la vacuna COVID y los pacientes endocrinos, y casi podría decir que adhiero a estas conclusiones y las tomo como propias. La vacunación contra el COVID no está contraindicada en pacientes con enfermedad autoinmune, ya sea Hashimoto o enfermedad de Graves. Tanto la Asociación Americana como la Europea de Tiroides han recomendado que los pacientes con trastornos tiroideos y también con cáncer de tiroides deben recibir la vacuna si están clínicamente estables. Si el paciente está clínicamente inestable, se debe analizar cada caso. La enfermedad tiroidea no ha sido asociada con un aumento del riesgo de complicaciones asociados a las vacunas, y las vacunas finalmente han mostrado ser beneficiosas, y aunque podrían producir una enfermedad tiroidea en algunos casos, en general responden bien al tratamiento. Y con esto termino y les agradezco mucho su atención y su presencia. Bueno, Ana, muchísimas gracias. La verdad que súper interesante y completa la presentación. Yo estoy desde el teléfono porque no sé por qué se me cae la conexión a Zoom después de unos minutos. Me piden que pague, no sé qué tengo que pagar. Así que sigo desde el teléfono. A ver si hay alguna pregunta en el chat. No, ninguna. La verdad que el comentario llama la atención la alta incidencia de tiroiditis subaguda en los pacientes internados, ¿no? O sea, había cifras ahí de un 10%, 20%. Y otro comentario es como que son mecanismos distintos, porque por un lado tenemos mecanismos destructivos, o sea, típicos de una patología viral, y por otro lado un mecanismo autoinmune que te da estas alteraciones tipo Graves. Y a mí me pasó de ver hace poco un paciente que tuvo COVID, creo que en el mes de enero, por ahí, y un mes después empezó con un cuadro así típico de Graves, completo. Sí. El tema o la duda que uno le queda es cuándo pensás que es causal o casual, o sea, y no hay ninguna forma de corroborarlo, ¿no? O sea, salvo la presentación cronológica, digamos. Bueno, fíjate que en ese trabajo que mostraban 4 pacientes, una paciente no tenía ningún antecedente previo de enfermedad tiroidea, y sin embargo desarrolló la enfermedad de Graves con todo, bioquímico, centellográfico, ecográfico, un mes después de haber tenido la neumonía por COVID. La realidad es que yo creo que falta mucho todavía para aprender de esta asociación. También me parece que al principio teníamos tanto miedo con esta enfermedad, se presentaba como una cosa tan nueva, y las formas de presentaciones eran tan graves, y los pacientes tenían tanto temor cuando se les decía que tenían una enfermedad inmunológica autoinmune y que podían tener una peor evolución, que yo me acuerdo que nos bombardeaban con preguntas sobre qué hacer, qué no hacer, tengo que tomar más hormona, tengo que tomar menos hormona, hasta que aprendimos a convivir con esta enfermedad. Y en la medida en que aprendimos a convivir, nos dimos cuenta de que los pacientes iban sorteando tanto la patología tiroidea, obviamente compensada, controlada, así como también la enfermedad de COVID, que en general si se daba un cuadro de neumonía tenía más que ver con otras comorbilidades del paciente y no con las enfermedades tiroideas que estaban con sus valores hormonales ordenados, digamos, dentro de rangos normales.
Por otra parte, me da la sensación de que la vacunación cambió todo el espectro de esta enfermedad, sin duda, y también del manejo de los pacientes. Durante casi un año tuvimos cirugías suspendidas, prácticamente no se hacían punciones, porque el hacer una punción significaba ponerse todo el equipo de protección personal. Las citólogas no querían estar en el área de ecografía porque donde se hacen las ecografías es una sala chiquita, entonces estaba la ecografista, la paciente, la médica endocrinóloga que hace la punción, la técnica que escribe el informe que le va diciendo la ecografista, la citóloga con el micrófono y la técnica que agarra la muestra y la tiñe. Era imposible estar en un lugar tan cerrado durante el tiempo de las punciones, y las citólogas tenían mucho temor, entonces durante mucho tiempo no se hicieron punciones en el año 2020. Y con el tiempo se fue perdiendo ese temor. La realidad es que se empezó a trabajar de nuevo normalmente. Y fíjate que lo que mostré en esa digamos, recomendaciones del año 2020 con respecto al manejo del nódulo y cáncer, la tendencia era esa: paremos, no hagamos nada, esperemos que pase el tiempo. Bueno, evidentemente eso no se puede sostener en el tiempo, y hoy en día ya la cirugía, la dosis de yodo, las punciones se hacen normalmente. Y Anita, ¿tenés alguna información sobre estos pacientes que han desarrollado tiroiditis subaguda en la internación, o sea, en cuanto a la evolución posterior? Nosotros no tuvimos muchos casos, y no tuvimos en la internación casos así que lo tengamos tabulado. Y con respecto a casos en consultorio, yo te diría que recuerdo 1 o 2 casos de tiroiditis subaguda que podríamos relacionarlo con el COVID. Pero en la internación nosotros no tuvimos mucho que yo recuerde y que te pueda decir si tuvimos tal porcentaje con tal evolución. Si pasaron, fueron tiroiditis indoloras. Y puede ser que una tiroiditis indolora se te pase de largo y no la llegues a diagnosticar. Claro, claro. Bueno, acá hay varias felicitaciones y agradecimientos por tu charla, y la doctora María Casén, que comenta que en el hospital donde ella está, vieron pacientes post-COVID sin antecedentes de hipotiroidismo, con TSH elevada, que no se trató, bueno, se esperó, y al mes presentaban TSH normal. Eso ya es más raro, ¿no? Como si fuera una tiroiditis que se salteó la fase de tirotoxicosis y apareció la fase de hipotiroidismo. Porque lo que muestra ese estudio TIRCOV es el desarrollo del hipotiroidismo primario, sobre todo subclínico, pero el hipotiroidismo se mantiene en una buena proporción de los pacientes. Claro. La recuperación así, me parece, yo pensaría más que no se llegó a diagnosticar la fase tirotóxica, y que se llegó a diagnosticar la fase de hipotiroidismo, y que después se normalizó y el paciente recuperó la función tiroidea. Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pueden hacerlo por micrófono si quieren. Hola, buenas noches. Hola. Quería comentarles, a mí me tocó trabajar en la parte privada, en internación COVID, en sector de terapia, y de todos los pacientes en realidad nunca se les pidió TSH ni ninguna hormona tiroidea, no se pensó en realidad. Salvo pacientes que evolucionaron más con clínica de hipotiroidismo, pero que se confundió también el cuadro con, supongo, un Guillain-Barré que a lo mejor no se terminó de estudiar porque el paciente falleció, pero no hubo un screening de función tiroidea, de cuál era la situación en tiroides en realidad, durante la internación. No eran pacientes graves de todos modos, pero no se evaluó, sinceramente. Y también me toca trabajar en la parte de epidemiología, donde se hace toda la parte de SAVI, digamos, de los efectos adversos de vacunas, y no hay ningún caso reportado en Tucumán de tiroides.
era uno de los protocolos, pero no tuvimos ninguno reportado por lo menos. El paciente estaba, se le había asignado un número de teléfono para que se autorreporte por el tema de la vacuna que está en domicilio, y de las patologías más fueron Guillain-Barré en algunos casos y trombosis venosas, pero de tiroiditis uno. Y sí hubo, por ahí tuvimos... Yo creo lo mismo que dice Marcela. Yo creo que se nos pasó, si estuvieron los casos, no los llegamos a detectar. No los llegamos a detectar por el desconocimiento en el momento y porque no se pedía en forma sistemática un perfil tiroideo a los pacientes. No estaba Entonces, incluido si había una situación transitoria de una tirotoxicosis o de una tiroiditis silente, pasaba desapercibido y pasaba en el medio de lo que es el apuro de los pacientes internados por COVID. Me da la sensación de que en ese momento otros autores lo pensaron, fueron a buscarlo y encontraron las cosas que nosotros no llegamos a encontrar. Porque claro, aparte, el paciente que hacía arritmia con aumento de frecuencia cardíaca se pesaba más en un TEP y se orientaba para... Digamos, seguro, sin duda, sin duda, sin duda. A lo sumo se podía llegar a pensar más en el síndrome de un enfermo de tiroides por un paciente muy comprometido. Tuvimos Pero pacientes buscarlo hipotiroides. sistemáticamente no lo hicimos. Claro, tuvimos pacientes con patología tiroidea, pero la mayoría de hipotiroidismo ya diagnosticados y tratados, que no se les suspendió la medicación, pero no se le hizo un seguimiento desde el perfil, esperando que pase el cuadro agudo, digamos, pero no. Claro, claro. Bueno, una observación que yo recuerdo en el año 2001, que fue una época de un gran estrés de la sociedad. Yo me acuerdo que teníamos, después de esa gran crisis, casos de enfermedad de Graves por estrés, de gente que había perdido el trabajo. Bueno, era una cosa muy, pero muy significativa. Y yo cuando empezó esto, la verdad que pensé, vamos a tener casos de Graves, pero a rolete, porque esto es el encierro, la pandemia, el miedo, el temor que esto ocasionó. Era como para pensar que producía un estrés muy grande y íbamos a tener casos de enfermedad de Graves muy aumentados. Sin embargo, no podría decir que se observa un incremento tan marcado como yo lo hubiera pensado. Así es. Doctora, yo tengo una pregunta que no me quedó claro bien. ¿Cuál sería la fisiopatología o del hipotiroidismo primario? ¿Actuaría también por daño directo? Por daño directo es una de las posibilidades y porque se desarrolla como una alteración de la célula folicular y también se reconoce que podría haber algún paciente que tiene una autoinmunidad subyacente que se pone de manifiesto en el momento. Bien. A ellos les habían medido los ATPO o los ATG a esos dos pacientes, creo que eran 2 pacientes. Sí, no te entendí bien la última parte de la pregunta, perdona. Si tenían medido los anticuerpos previamente o se los midió ahí cuando hicieron el diagnóstico. Si era conocida la enfermedad autoinmune previa. No. Es una hipótesis de que fueran Bien. pacientes que tenían una autoinmunidad subyacente, no diagnosticada hasta ese momento. ¿Y por algo en particular midieron T3 libre y no total? En los casos que vi, porque no estaba medida la T3 total, sino la T3 libre. Sí, bueno, es lo que muestran los autores, no son trabajos míos. Nosotros medimos mucho T3 libre en el hospital. Llamativamente en estas publicaciones también mostraban mucho T3 libre. Nosotros usamos T3 libre para el hipertiroidismo, nunca para el hipo. Sí. Y llamativamente en los trabajos que mostré también era lo que evaluaban, incluyendo también la gente del Ramos Mejía también midió T3 libre. Y es mucho la tendencia de los americanos, ¿no? Medir T4 libre y T3 libre directamente. Y T3 libre, sí. Bueno, hay grupos en Buenos Aires que no usan la T3 libre, que se manejan tanto para hipo como para hiper con T4, nada más. Nosotros usamos la T3 libre en hipertiroidismo, T3 libre y T4 libre. Bueno, no hay más preguntas. Te dejamos descansar, Ana.
La No, verdad que chicos, ha al sido- contrario, un gusto. Bueno, espero que haya servido para aclarar algunos puntos. no, Yo excelente. creo que la vacunación ha logrado grandes cosas, grandes cosas. Una de ellas es bajarle el grado de agresividad de esta enfermedad que se llevó a tanta gente, ¿no? Así es. Bueno, Anita, la verdad, un lujo haberte tenido por Zoom. Excelente presentación. Muchísimas Actualización. gracias, doctora. Yo me Actualización. Muchas alegro gracias. muchísimo que ustedes me hayan acompañado hasta esta hora. Es una maravilla lo del Zoom que nos permite estar juntos a tanta distancia, pero es una macana que me estoy perdiendo las empanadas. Igual les quiero decir a todos los participantes, más allá de agradecerles por estar a esta hora acá compartiendo este Ateneo tan interesante, que vamos a empezar con encuentros presenciales, así que prepárense para volver a vernos, que creo que nos alegra a todos, sí. Vamos a Dios alternar quiera, con lo virtual porque Dios también quiera. está Bueno, buena la modalidad, o sea, nos viene bien. Sí. ya se empiezan a mover algunas cosas y ya se empiezan a hacer algunas reuniones presenciales, afortunadamente. Eso es Sí, una sí. muy buena señal. Muy Les necesaria. agradezco muchísimo la invitación y bueno, estoy siempre dispuesta para cuando me llamen. Muchas gracias, doctora. Gracias, Lucho, por coordinar este Ateneo también. Y gracias a todos No, los no, que están participando. Bueno, muchas Fuimos un gracias, montón hoy. Lucho. Gracias por la bueno, invitación. gracias, Anita. Chao.